Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes aquí para compartir la palabra del Señor. Les voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias en la epístola de Juan o la carta de Juan, en el capítulo 3, que es lo que estamos estudiando. Si ven que tal vez hay una persona nueva que no tiene una Biblia, compártanla, préstenla para que la persona pueda leer y escuchar el mensaje del Señor. Mientras van ustedes encontrando el pasaje, me permito tomar un poquito de agua y también les invito a ponerse de pie. Primera carta de Juan, capítulo 3. La porción que nos toca estudiar hoy es a partir del verso 19. Pero quiero hacer una lectura un poco diferente en esta tarde. Quiero invitarles a que vamos a leer juntos todo el capítulo 3 de Juan. Todo el capítulo 3. La razón por la cual deseo que podamos leer todo el capítulo 3 porque nos va a ayudar a entender y al mismo tiempo a refrescarnos lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Así que leamos juntos la palabra del Señor y dice en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y asimismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que pertenece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice en el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él en su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Señor y Dios, gracias por poder acercarnos, Señor, delante de tu presencia en esta tarde. Señor, somos hombres y mujeres destituidos de tu gloria, como nos enseña tu palabra. Somos hombres y mujeres pecadores, débiles, llenos de errores, llenos de defectos, Señor. Pero en tu gracia infinita nos hablas, nos escuchas, nos escogiste, nos justificas, nos santificas y nos haces cada día más como Cristo. Señor, yo te ruego en esta tarde que tú hables a nuestros corazones y que podamos, Señor, vernos identificados en tu palabra. Podamos ver, Señor, como en un espejo, quiénes somos, qué es lo que hay, qué es lo que falta. Y no solamente quedarnos en ese autoanálisis de nuestras vidas, sino también decir, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer con lo que Dios está hablando a mi vida, a mi corazón? ¿Qué cambios tengo que aportar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Y que podamos ponerlo en obra, en marcha, para poder, Señor, ser, bendito Dios, hijos tuyos, hijos comprados con la sangre del Cordero, hijos que no merecíamos tu gracia ni tu perdón, pero que en tu infinita gracia nos has alcanzado y nos permites estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, tu voz. Pongo este tiempo, Señor, en tus manos. Te ruego, Dios, que me des sabiduría, que me des gracia para con cada uno de mis hermanos. Ayúdame a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para con cada uno de ellos. Y que nadie salga de este lugar como ha entrado, Señor, sino que tu palabra que tú envías, Señor, penetre los corazones y haga la obra por la cual tú la has enviado, porque ella nunca vuelve vacía. En ti confío, Señor. Mi esperanza está en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Como ven, hermanos, cuando uno va creciendo, llegando a los años, ya tiene que ponerse gafas para leer. Llegará un día donde solo tendré que ponerme gafas todo el tiempo para poder ver, pero que sea en muchos años. Cuando nosotros, hermanos,
escuchamos de la confianza y cuando pensamos en aquella palabra y nos piden que podamos relacionarla con algo que nosotros conocemos, por lo general acudimos al ejemplo tipo, que es la confianza que tiene un hijo con su padre, o de una hija con su padre o con su madre. Esa es, en la mayoría de los casos que vemos donde relacionamos la confianza entre un padre y un hijo con un padre, y obviamente que es algo bueno. Obviamente que es algo que sirve cuando vemos que nuestros hijos vienen con total confianza y seguridad a preguntarnos por alguna necesidad o por ciertas cosas que ellos están pasando por su vida. Es bueno. Seguramente aquí hay padres que tienen ya hijos grandes, otros que tienen niños pequeños, y ustedes ven la diferencia, y por lo menos los que ya hemos pasado esa edad nos recordamos cuando veníamos a nuestros padres a pedir consejo, cuando necesitábamos del apoyo de nuestros padres. Pero como hijos de Dios, yo quiero llevarnos a una reflexión de ya no como padres, ya no como hombres o mujeres, sino como hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo. Como hijos de Dios que hemos sido alcanzados y redimidos por la obra perfecta de Cristo, es que tenemos de verdad una clara comprensión de que podemos venir delante de nuestro Padre como hijos escogidos, como hijos que han sido llamados o escogidos nuevamente desde antes de la fundación del mundo. Sabes, mi hermano, mi hermana, sabes que tú puedes venir en toda confianza y en toda seguridad delante de nuestro Dios. Sabes que Él está siempre presente, disponible, dispuesto a escucharnos y a ayudarnos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Aun cuando has caído, aun cuando tu mente y tu corazón te acusan, es justo en esos momentos que Él está más atento. Como cuando un padre vigila los primeros pasos de su hijo. El niño está caminando, agarrándose de los muebles, pero llega un momento donde él se cae, donde tropieza, en donde él se golpea y se hace mal. Y nosotros como padres corremos, los alcanzamos, les damos consuelo, le damos amor y le decimos que eso no es grave, que tiene que ensayarlo nuevamente, que tiene que ponerse nuevamente de pie y seguir caminando. De la misma manera, nuestro Padre que está en los cielos siempre está dispuesto para cada uno de sus hijos, cual sea la caída que hayas tenido, cual sea la prueba por la que estás pasando, cual sea la necesidad que tengas. Él está presto, Él está esperándote con los brazos llenos de amor, de gracia, de misericordia para cada uno de sus hijos. Amén. Está siempre dispuesto. Como decía, hermanos, la razón por la cual quise que leyamos el capítulo 3 en su totalidad es para podernos ayudar a refrescar nuestra mente de todo lo que hemos podido ver en este capítulo 3. Aquí el apóstol Juan está hablando a hijos de Dios. Si ustedes ven el título en sus Biblias, en el capítulo 3 arriba está escrito hijos de Dios. Cual sea la versión que usted tenga, sea la Reina Valera, sea la LBA o la NBI, verán en sus Biblias, en el capítulo 3, arriba en grande, en letras negras, está escrito hijos de Dios.
Podemos estar entonces seguros, hermanos, que este capítulo está dirigido a los hijos de Dios. Pero Juan se toma la molestia, se toma el tiempo de hacer una comparación entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. ¿Recuerdan esos pasajes? Pasajes que ya hemos visto y que se nos han enseñado. Dice, y aquellos que sí son diferentes. Hay una marca, una diferencia, hay algo que los identifica. Hay como un sello sobre esas personas. Y la primera palabra que Juan utiliza es porque ellos se purifican. Porque ellos no practican el pecado. Porque ellos aman a su hermano. Porque ellos no aborrecen a su hermano. Ellos dan su vida por su hermano. Ellos aman de verdad, no solo de palabras. Ellos aman no solo de labios para afuera. Ellos aman de verdad. Y termina diciendo en el versículo 19 que nos toca hoy, dice, en todo esto conocemos que somos de la verdad, o más bien que somos hijos de Dios, porque podemos estar seguros en nuestros corazones delante de Dios que estamos cumpliendo con estos requisitos de aquellos que son llamados hijos de Dios. ¿Entienden ahora tal vez un poco la razón por la cual me tomé la molestia de poder leer todo el capítulo 3? Para que podamos entender la razón por la cual en el verso 19 de este capítulo Juan dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? Porque tú y yo nos purificamos. Porque tú y yo no practicamos el pecado. Porque nosotros amamos a nuestros hermanos. Porque no aborrecemos a nuestros hermanos. Porque no somos homicidas, como dice el texto. Sino que amamos de verdad, no solo de palabras, sino de corazón. Y en todo esto, con todas estas explicaciones o estas razones, identificamos, tenemos allí claramente el sello, si podemos decirlo, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Con esa idea en mente, hermanos, quiero ahora entrar en mi primer punto. Esto era la introducción simplemente al tema. Vemos que era necesario, importante, volver a leer todo el capítulo 3 para entender la razón por la cual en el verso 19 que nos toca estudiar hoy, hasta el final, hasta el verso 24, la razón por la cual Juan dice que en todo esto sabemos que somos de la verdad. Importante, ¿no? He titulado este mensaje Venid confiadamente. Venid confiadamente es el título de este sermón para aquellos que están tomando notas. Y les invitamos y les animamos a que tomen nota, que tengan un cuadernito, no solamente para ustedes, sino para poder compartir con otros. Y si algún día les preguntan al respecto de la epístola de Juan, ustedes puedan decir, yo me acuerdo, yo tengo un cuaderno donde anoté los sermones, donde explicaron los pastores estas cosas y ahora voy a sacar ese cuaderno para refrescarme, para poder compartir la palabra del Señor. Entremos entonces en materia. A partir del verso 19, mi primer punto tiene como título Evidencias de que somos hijos de Dios.
evidencias de que somos hijos de Dios. Verso 19 y 20 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Como acabo de decir aquí en el verso 19, el apóstol Juan está afirmando, él lo tiene claro, él no está titubeando, él no está poniendo en duda, él está claramente afirmando que aquellos que conocemos que están en la verdad se purifican, no practican el pecado, aman a su hermano, no aborrecen a su hermano, dan su vida por su hermano, aman de verdad y no de palabras. En todo esto conocemos que somos hijos de Dios y que tenemos seguridad en nuestro corazón de que Dios nos conoce, de que somos sus hijos. La pregunta importante en esta tarde, la pregunta que quiero hacerla a todos, aquellos que estamos aquí presentes, aquellos que verán este video más adelante, la pregunta que quiero hacernos a todos en esta tarde es, ¿de verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad eres hijo de Dios? Hemos visto, hemos leído, no lo digo yo, no lo dice ningún pastor, lo dice la palabra de Dios. Aquellos que son hijos de Dios, dice, se purifican y no practican el pecado. La pregunta es, hermanos, si de verdad nosotros somos hijos de Dios. Y si usted en su mente y en su corazón, usted responde, sí, yo soy hijo de Dios, sí. Lo que sigue es sumamente importante. Porque si yo digo ser mecánico y yo no sé cambiar los frenos de un coche, yo no soy mecánico. Si yo digo que yo soy informático y yo no sé cambiar un disco duro de una computadora, yo no soy un informático. Si yo digo que yo soy electricista y no sé cambiar un foco o un bombillo según el país, no puedo decir que soy electricista. Si yo digo que yo soy pintor y no soy capaz de pintar un muro correctamente, entonces no soy pintor. Pero si yo digo en esta tarde, yo sí soy hijo de Dios. Y si tú respondes, mi hermano, mi hermana, jovencito que estás aquí y que escuchas este sermón y tú dices, sí, yo soy hijo de Dios, entonces tendrás que responder a las otras interrogantes o más bien a los otros imperativos claramente dichos por Juan aquí en su carta, que si tú eres hijo de Dios, entonces tú estás viviendo una vida cotidiana de purificación, de santificación delante de tu Dios. Si tú dices que tú eres hijo de Dios, ya no vives cada día que Dios te ha dado para ti. Lo vives para santificarte. Lo vives para agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Si tú dices que eres hijo de Dios y respondes en tu corazón con seguridad y firmeza, sí lo soy, entonces debemos responderle a Juan y decirle, he abandonado todo tipo de práctica de pecado en mi vida, Juan. Ahora ya no soy esclavo del pecado, sino que soy esclavo de Cristo por amor a Él. Pero si todavía practicas cierto tipo de pecado sin ningún remordimiento en tu corazón, yo te invito a que analices tu corazón. Te invito a que puedas
mirar a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que los pastores se paran aquí cada domingo y hablan y dicen. No, míralo a la luz del Evangelio. Mira lo que dice Dios en su palabra. Y Dios dice en su palabra que aquellos que son hijos de Dios aborrecen el pecado. Recuerdo haberles compartido esta frase de Samuel Waldron: hasta que el pecado no te sepa amargo en tu boca, seguirá siendo dulce para ti. Seguirá siendo dulce. Y es una frase que he guardado en mi corazón y que es una gran verdad. Hasta que el pecado no me sepa amargo en mi boca, seguirá siendo dulce para mí. Hermanos, Juan nos está diciendo que todos aquellos que son hijos de Dios, primeramente se purifican, abandonan el pecado, no practican el pecado. No digo que el cristiano no pueda caer o que no tenga algún error en el camino y que no se levante nuevamente. Sí, todos caemos, todos nos levantamos por las gracias y las misericordias de Dios, por el favor de Él que nos extiende su mano. Como dije en aquella introducción, que Él está siempre dispuesto, siempre está atento a extender su mano si nosotros caemos. La diferencia está entre practicar el pecado y caer en el camino. Otra cuestión es, si yo digo que soy cristiano, si respondo sí en mi corazón y en mi mente, pero aborrezco a ciertas personas, pero aborrezco tal vez a gente que no está aquí, que está en mi entorno laboral, si aborrezco a ciertas personas que me han hecho mal en el pasado, o mismo aún si aborrezco a mi hermano que está aquí en la iglesia, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Es sumamente fuerte y importante esto. Si digo que amo a mi hermano, pero que son solo palabras. Si digo que yo amo a mi hermano, pero cuando él está en necesidad y cuando está a mi alcance poder extenderle la mano, cuando está a mi alcance ayudar a ese hermano, a esa hermana en necesidad, como dice el texto, si yo cierro en mi corazón cuando estoy viendo la necesidad de mi hermano, de mi hermana, ¿cómo puedo yo golpear mi pecho y decir soy hijo de Dios? Si a la luz de todo lo que acabamos de ver nos damos cuenta que todavía hay ciertas cosas o ciertas necesidades en nuestro corazón que deben ser transformadas, déjame decirte, mi hermano, mi hermana o amigo o amiga que estás aquí, estás en el buen lugar. Este es el lugar perfecto. Porque aquí donde estamos en esta iglesia no hay nadie perfecto, no hay nadie intachable, no hay nadie que no pueda decir yo no he pecado, no hay culpa en mí. La buena noticia, mi hermano, es de que todos somos pecadores y de que todos necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Él nos santificará. Él hará la obra de renovar nuestros corazones, de abandonar nuestros pecados, de purificarnos cada día, de amar a mi hermano con todo mi corazón, no solo de palabras. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que obrará en tu corazón y en el mío. Es la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, reflexionar
sobre lo que acabamos de leer y lo que dice Juan en su carta. ¿Somos hijos de Dios? Si no lo somos, o como acabo de decir, si tal vez hay ciertas áreas de nuestras vidas que necesitan todavía ser transformadas, pidámosles al Dios Padre que está en los cielos. Pidámosle a Él que nos transforme. Pidámosle a Él que nos purifique, que nos santifique, que cambie nuestros corazones, porque lo necesitamos todos. Al respecto del verso 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Adam Clarke, este comentarista británico, nos dice esto, escuchen. Si tenemos conciencia de que nuestro amor se ha desvanecido, nos vamos a sentir o nos sentiremos interiormente condenados al profesar lo que no tenemos. ¿Escucharon eso? Lo vuelvo a leer. Si tenemos conciencia de que en nuestro corazón se ha desvanecido, nos vamos a sentir interiormente condenados al profesar lo que no tenemos. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él conoce cada una de nuestras vidas. Lo que Adam Clarke nos quiere decir, hermano, es que si tu corazón y tu mente te acusan que has perdido el primer amor, si tu corazón y tu mente te acusan que tu amor se ha desvanecido, más grande que tu corazón es Dios Padre que sabe todas las cosas y que está en los cielos. Hermanos, podemos tal vez en nuestro caminar, como acaba de decir Adam Clarke, y como lo acaba de decir aquí el apóstol Juan, que si nuestro corazón nos reprende, ¿por qué? Porque no cumplimos lo que dice aquí en estos versos que acabamos de leer anteriormente. Si nuestro corazón nos reprende, no porque nosotros seamos buenos, nos reprende porque lo que acabamos de decir anteriormente, si no nos purificamos, si no amamos, si no de verdad nos somos entregados, si de verdad no amamos a Dios, entonces nuestro corazón nos reprende, dice el texto. Y si nos reprende, es porque tal vez hay algunas áreas que tal vez todavía deben ser transformadas por nuestro Señor. Porque tal vez hemos perdido, las ganas. Hemos perdido la verdadera motivación de estar aquí. Se nos ha vuelto una costumbre. Se nos ha vuelto una habitud, pero no una pasión. Pero no una entrega. No un desespero de venir a la casa del Señor. Deseamos más bien que esto termine rápido para irnos a nuestras casas. Deseamos que el tiempo pase rápido y que ese hombre que está parado ahí, que habla tanto, que se calle la boca para irnos a nuestra casa. Eso es lo que deseamos en nuestros corazones, si nosotros somos sinceros. Pero Adam Clarke dice que si tu mente y tu corazón te acusan, es porque tal vez has perdido el primer amor. Porque tal vez hoy, en medio de nosotros,
muchos hemos perdido el verdadero amor, la verdadera pasión por la palabra de Dios, la verdadera pasión por Cristo, por su obra redentora, por lo que Él ha hecho y por lo que Él nos está diciendo, que si nosotros somos hijos de Dios, entonces nos vamos a parecer a Él. ¿Y cómo nos vamos a parecer a Él? Porque nos vamos a purificar, porque nos vamos a santificar, porque vamos a amar a nuestro prójimo, porque no vamos a aborrecer a los demás, porque en todas estas cosas nos vamos a parecer a Él. Él es la vida. Quiero recordarte, mi hermano, que todos nosotros podemos venir delante del trono de Dios confiadamente. En ese trono de gracia, donde en su presencia hay amor, donde en su presencia hay gracia, hay paz, donde en su presencia hay gozo, hay misericordia, donde en su presencia hay perdón, hay restauración, donde en su presencia nuestros corazones vacíos volverán a llenarse de su amor perfecto, donde en su presencia su amor me llenará nuevamente, donde en su presencia su amor que es más alto que los cielos, su amor que es más grande que el mar, su amor que no puedo entender, llenará mi corazón y mi alma. Aunque tu mente, aunque el enemigo de nuestras almas se levante y te acuse y hable mentiras a tu corazón, háblele verdades a tu corazón y dile: mi Dios es mayor, mi Dios es más grande, mi Dios me dice que yo puedo venir delante de su trono de gracia confiadamente. Perdón, pero estas palabras me conmueven. Me conmueven, hermanos, porque es una gran verdad. Hemos perdido la verdadera razón por la cual estamos aquí. Y si la hemos perdido, esperanza tenemos, confianza tenemos, que podemos venir delante de su trono de gracia, porque su amor es perfecto. Su amor cubre multitud de pecados, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el Señor. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Escucharon eso? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Mira lo que dice el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el verso 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow. Tremenda exhortación de Pablo aquí a los romanos. Únicamente el versículo 16 dice, el versículo 14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra pregunta que debemos hacernos: ¿qué espíritu nos guía? ¿Un espíritu egoísta? ¿Un espíritu de orgullo, de altivez?
un espíritu que menosprecia a los demás, un espíritu, como lo acabamos de leer en el capítulo 3, de homicidia, que aborrece a su hermano, o el Espíritu de Dios que vive en nuestros corazones y que utiliza la voz de nuestra conciencia para llamarnos, como dice aquí el verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende, si tu corazón te reprende, si tu conciencia te reprende, es porque algo no está haciendo bien. Es porque algo no está yendo bien. Y tengo que cambiar. Tengo que transformar eso. Dejémonos entonces, hermanos, guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad. Escuchemos la voz de Dios cuando Él nos habla. No esperemos que baje el ángel Gabriel para recién nosotros tomar en cuenta lo que se nos está diciendo, sino más bien escucha. Escucha, hermano mío que estás aquí, escucha, porque mi única preocupación y mi única intención es de que tú te salves. La única razón por la cual yo estoy de pie aquí es porque deseo ver tu rostro en el cielo. Es porque deseo verte a ti y a tu familia y juntos alabar a Dios cuando Él venga. Es la única razón por la cual yo estoy aquí de pie. Escucha, joven que estás aquí, jovencita, escucha la voz de Dios. Él está atento y presto para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Mi segundo punto, confianza tenemos. Confianza tenemos. Verso 21. Verso 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él, a Él, a Él. Podemos venir entonces confiadamente. Amados, nos dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, cambia la versión. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si en tu corazón, hermano, no hay culpa, si en tu corazón te sientes transparente, libre, en total sinceridad de poder venir delante de Dios, entonces ven. Ven, ¿sabes por qué? Porque eres hijo de Dios. Ven porque Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ven porque Él pagó con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario para que tú hoy te puedas llamar hijo de Dios. Ven y entra en su presencia, ven y búscalo, ven y ora, ven y pídele a Él todo lo que tú necesitas. Con un propósito de que todo lo que tú le pidas le sea agradable a Él. Le sea agradable a Él. Adam Clarke en su comentario dice, si tenemos conciencia de nuestra propia sinceridad, si tenemos conciencia de nuestra propia sinceridad, que no practicamos engaño, no hay engaño, que no estamos empleando ninguna máscara sobre nosotros, entonces podemos venir confiadamente delante de nuestro Padre. Podemos apelar a Él en toda nuestra sinceridad y llegar con libertad al trono de gracia para obtener misericordia en el tiempo de necesidad. Tremenda frase de Adam Clarke. Hermanos,
Si podemos venir confiadamente, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos personas que destacan de los demás. Si podemos nosotros venir confiadamente al trono de gracia, hermanos, es porque yo recuerdo que hubieron hombres y mujeres que oraron para que yo sea salvo. Porque recuerdo a mi abuela orando, porque recuerdo a mi madre orando, porque recuerdo a mi otra abuela orando para que yo sea salvo. Amén. Porque recuerdo que muchas veces he rechazado el Evangelio. Pero recuerdo que en su infinita gracia, en su infinito amor, me alcanzó, tocó mi vida. Hermano, no es porque nosotros seamos especiales. Recuerda el día en que el Señor tocó tu corazón. Recuerda el día donde Él habló a tu corazón y te confrontó con su palabra y te vistes reflejado aquí, en esta espada, en este espejo. Dijiste, es verdad, yo soy pecador. Yo he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti he pecado, Señor. Recuerda que tú no hiciste nada. Recuerda que lo único que nosotros hicimos fue llegar delante de los pies del Señor sucios, con nuestra culpabilidad, con nuestros pecados, con nuestra maldad. Y así nos recibió el Señor. Y así Él nos limpió. Y así Él transformó nuestras vidas. Podemos entonces venir confiadamente delante del trono de Dios, hermanos, y no malinterpretar este texto como muchos lo han hecho. Muchos agarran este versículo 22 y lo sacan fuera de su contexto por completo y lo predican y lo enseñan. Maestros falsos, maestros que engañan al pueblo con mentiras. Porque el texto aquí dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. Entonces, ¿qué vamos a responder a aquellos que utilizan este versículo como un pretexto para enseñar que podemos pedir cualquier cosa al Señor y que Él te la va a dar? Hermanos, este versículo está entre dos párrafos importantes. El primero, donde todo lo que acabamos de ver, donde Él nos está enseñando que los que son hijos de Dios hacen todas estas cosas, se santifican, se purifican y viven para Dios. Y después nos dice que aquellos que están en Él confiadamente entienden de que pueden venir confiadamente delante de Dios, porque ahora sí son hijos de Dios, porque han entendido el mensaje. Y ya no hay acusación, ya no sus corazones ya no los reprende, como dice el verso 21, sino que ahora dice, y cualquier cosa que tú pidas como hijo de Dios, la recibirás de Él. ¿Por qué? Porque has guardado sus mandamientos y porque vas a hacer todas las cosas que le son agradables a Él. Entonces, ¿será agradable a Él decirle, Señor, que me gane el loto el próximo sábado? ¿Le va a ser agradable a Él? ¿Le va a ser agradable a Él aquellos que guardan sus mandamientos, que hacen todas las cosas para que le sean agradables? Señor, quiero este último coche. Señor, quiero esta mansión. Señor, quiero ser rico. No, mentira del diablo. Mentira de aquellos falsos maestros que agarran este versículo para enseñar lo que no es.
cuando el texto nos está invitando a que pidamos a Dios todas las cosas que le son agradables a Él. Purifícame, Señor, límpiame, renuévame, hazme más como tú, hazme amar a mi hermano como Cristo amó la iglesia, hazme a no aborrecer a mi hermano, a abrazarlo, a quererlo. Señor, quiero ser como tú. Eso es lo que yo quiero pedir, porque esas son las cosas que le son agradables a mi Dios. Nada de las otras cosas. ¿Acaso un cristiano se rige por las mismas reglas que el mundo? ¿Acaso aquel que acabamos de leer, que guarda sus mandamientos y que hace todas las cosas para que le sean agradables a Él, va a pedir cosas que Dios mismo aborrece? ¿Que Dios aborrece? ¿Le vas a pedir a Dios lo que Él aborrece? ¿O le vas a pedir santidad, pureza, mansedumbre, humildad, un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué le vas a pedir en esta tarde? Eso es lo que nos dice el texto, que podemos venir confiadamente. Y si hay algo que falta en nuestros corazones, a lo largo de lo que acabamos de ver, hermanos, ven nuevamente, ven al Calvario, ven a los pies de Cristo, ven y míralo ahí, extendiendo sus brazos para que tú vengas a depositar todas tus cargas. Y amigo, que estás viendo esto, que estás escuchando tal vez aquí este sermón, así como nosotros fuimos alcanzados por Él y que Él transformó nuestras vidas e hizo de nosotros hombres que éramos pecadores, malos y perversos, nos hizo hombres para ser siervos para su gloria, también lo puede hacer contigo. También Él está dispuesto a darte todas las cosas que tú necesitas para que tú le seas agradable, para que tú puedas guardar sus mandamientos, para que tú puedas venir confiadamente delante de Él, para que tu corazón no te acuse, para que tu corazón no te reprenda y tú puedas venir con libertad delante de la presencia de Dios y decir: he reconocido, soy pecador y necesito tu gracia, necesito tu perdón. Yo te invito, ven, no esperes, ven. Más tarde pasará el tiempo y te recordarás que algún día se te predicó el Evangelio. Verso 23 y 24, en mi último punto. Un mandamiento nuevo o un mandamiento en dos caras. Verso 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el Señor, en el nombre de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en vosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Y este es su mandamiento, nos dice Juan. Si tuviéramos que nosotros tal vez aquí analizar, y yo lo veo de esta manera y no creo decir que tengo todo el conocimiento, la sabiduría, lejos de mí está ese pensamiento, pero veo esto, hermanos, como una moneda y las dos caras de una moneda. ¿Me entienden? Aquí Juan está diciendo: y este es su mandamiento.
Pero cuando nosotros leemos y nos paramos, no vemos que Él está hablando de una sola y una única cosa. Él está hablando de dos cosas. Por eso digo que ese su mandamiento lo percibo y lo veo como una moneda y las dos caras de una moneda. Allí en el verso 23 dice, y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, primero. Y hay una coma allí en sus Biblias. Y dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, ese es su mandamiento o ese mandamiento que el Señor nos está dando es uno solo. En una cara vemos que tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo, creer en nuestro Señor Jesucristo, pero en la otra cara tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque no podemos decir que nosotros creemos en Él, que lo amamos a Él, pero que no amamos a nuestro prójimo, que no queremos a nuestro prójimo, que aborrecemos a nuestro prójimo, porque en otras palabras no has amado a Cristo Jesús. En ese es su mandamiento. Uno solo, una moneda, dos caras. No podemos decir amar a Dios y no amar a tu hermano. No podemos decir eso. La presencia del amor de Dios se evidencia en la vida del cristiano cuando hay una sumisión a Dios y cuando esa sumisión nos lleva a amar a nuestros hermanos y a responder a cada una de nuestras necesidades en oración. En oración. La presencia del amor se refleja o se caracteriza en el cristiano en esa evidencia de sumisión a Dios por amor. Y eso mismo nos lleva a amar a nuestros hermanos, respondiendo a todas sus necesidades en oración y súplica delante de Él. Hermanos, el verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. No el que guarda nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestra manera de vivir, nuestra ideología. No. Dios no dice eso. Dios no dice, hazte una religión como a ti te parece, a tu imagen, como a ti te venga bien. No, no. Dios dice aquí en su palabra que el que guarda sus mandamientos permanece en Él. Si tú crees, porque tú te has hecho tu propia religión, porque tú piensas de cierta manera, porque tú crees que lo que tú has pensado es correcto, déjame decirte esto. Toda convicción, toda creencia caen cuando la luz de la palabra de Dios te trae su verdad y viene por encima de tu convicción que pensabas que era correcta, pero que era carnal. Todas tus ideas y todos tus pensamientos y todo lo que tú piensas creer que es lo correcto se derrumban cuando una verdad eterna y bíblica te dice, no es así. Hijo mío, no es así. Mi palabra dice que el que guarda mis mandamientos permanece en mí. En otras palabras,
si tú no los guardas, si tú no vives para Dios, Dios no vive en ti. Dios no camina contigo. Dios no anda contigo. Es la evidencia de que el Espíritu está con nosotros, hermanos, porque permanecemos en Él. ¿Cómo demostramos eso de una manera práctica y aplicación en nuestras vidas? ¿Cómo demostramos eso? ¿Viniendo de vez en cuando a la iglesia? ¿Escuchando una alabanza de vez en cuando en la semana? ¿Escuchando el sermón cuando se me acuerde por allí? ¿Leo mi Biblia cuando me parece? ¿O cuando estoy en problemas agarro y ahí sí levanto una oración? La evidencia, hermanos, la evidencia de que el Espíritu que Él nos ha dado mora en nosotros. Esa evidencia se hace real cuando primeramente nosotros guardamos sus mandamientos y nosotros permanecemos, dice el texto, permanecemos en Él. No dice esporádicamente, de vez en cuando tú te acuerdes, cuando a ti te parezca, dice cuando nosotros permanecemos en Él. Y permanecer habla de una constancia, habla de algo que se hace continuamente, todo el tiempo, sin cansarte, sin fatigarte, sin renegar, sin ver lo que pasa a tu alrededor, si viene o si no viene, si hacen o si no hacen. Tú lo haces porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti y tú quieres que el Dios de ese Espíritu Santo venga y viva en ti y camines con Él y andes con Él porque tú guardas sus mandamientos, porque tú vives para Él. Yo quiero invitarte, y termino con esto. Hermanos, vengamos confiadamente, como dice el título de este sermón. Venid confiadamente delante del trono de gracia. Yo no quiero terminar con una exhortación, sino yo quiero terminar con una palabra de ánimo, de esperanza. Porque ninguno de nosotros aquí es más grande que el otro. Porque ninguno de nosotros es mayor que otro. Sino más bien necesitamos todos como iglesia venir confiadamente al trono de gracia. Venir delante de Él y decirle, Señor, es verdad. Soy tu hijo, pero he pecado. Soy tu hijo, pero hay áreas en mi vida que todavía necesitan ser transformadas. Señor, soy tu hijo, pero te ruego, como dice el texto, yo te pido en el nombre de Jesús que lo que yo te pidiera tú me lo darías, pero yo te estoy pidiendo a que tú me ayudes a santificarme, a buscarte más, a entregarte mi vida. Te ruego, Señor, que me ayudes. Te ruego, Señor, que me transformes. Te ruego, Dios, que hagas esa obra en mí. Yo quiero dejarles con eso en mente. Hermanos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadlo, tanto está cercano. Hermanos, Él dice que si nosotros tocamos, Él abrirá la puerta. Que si nosotros lo llamamos, Él estará allí. Entonces, no hay acusación. Ya no hay acusación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Somos libres y podemos venir confiadamente en su trono de gracia para encontrar refugio en Él. Oremos. Señor, he predicado tu palabra y tú eres el que hace la obra en nuestros corazones. Nosotros, los que nos paramos detrás de este púlpito, somos los que tiramos la semilla. La tierra, Señor, en la que ella cae, Señor, tú la conoces. El fruto que dará esta palabra, solo tú lo sabes. Cuando tú regarás tu palabra con tu Espíritu Santo, con tu palabra revelada, escrita aquí, y cuando, Señor,
los árboles comiencen a crecer. Y como dice el salmista, Señor, queremos ser árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a tiempo, que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Señor, te ruego que cada domingo, cuando se predique tu palabra aquí, esa semilla, Señor, que nosotros esparcimos, Señor, dé fruto en los corazones. Y que los corazones que oigan se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies de la cruz. Que aquellos que no te conocen puedan decir: de verdad yo soy pecador, necesito del Salvador, necesito que mi vida sea transformada. Señor, te rogamos, haz tú la obra en cada uno de nuestros corazones, oh Rey. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén.